Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Gracias a Karina Andrea Arango Carbonó. Bienvenidos, oyentes amables, como lo decía Karina, a su programa Educación al Día, espacio del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. A los docentes, a los oyentes les queremos decir que todavía no se han publicado los decretos de salario, no se conoce el decreto o el acto administrativo mediante el cual ya se publica el listado definitivo de los 8.000 educadores que deben hacer su curso para ascender en el escalafón, educadores de la tercera cohorte de la evaluación de carácter didáctico formativo. Estamos atentos a que el gobierno cumpla con los acuerdos pactados. Nosotros tendremos un seminario interno de FECODE los días 1 y 2 de febrero, 8 y 9, plenario de juntas directivas, el 10 de febrero, Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Por su importancia, vamos a invitarlos a escuchar a partes interesantes del programa Encuentro Radio, realizado el pasado sábado por nuestro compañero Freddy Brilla. Escuchamos entonces a partes interesantes de ese programa, Encuentro, que se transmite por Colmundo Radio todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana. Bienvenidos, oyentes amables. La presencialidad en las instituciones educativas es posible gracias a los docentes. Por eso, el gobierno debe cumplirle a la educación con agua, aseo, infraestructura y conectividad. Los docentes somos constructores de paz y defensores de la democracia. No más estigmatización ni violencia. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Estimados oyentes, comenzamos nuestro recorrido con nuestro informe ejecutivo desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nos acompaña en este momento el maestro Miguel Ángel Pardo, que se refiere a la Escuela del Retorno y también a las exigencias que hacen al gobierno nacional por el incumplimiento en todos los temas de bioseguridad en nuestro país. Bueno, sobre el debate de la presencialidad, pues es muy sencillo, muy simple. El gobierno nacional siempre ha defendido el retorno presencial, haya o no condiciones en los colegios oficiales, y en los momentos que ha hecho mayor presión de manera indebida, han coincidido con los picos más altos del contagio. El planteamiento del magisterio y de FECODE consiste en que la presencialidad debe ser progresiva a medida que se vayan cumpliendo las condiciones, obviamente de manera previa. En un hecho sin precedentes para este año, sin sustento científico alguno, el gobierno procedió a imponer el retorno presencial pleno en los colegios oficiales, suprimiendo para todos los ámbitos educativos los aforos y el distanciamiento y embolatando el requisito de la vacunación al no exigir a ningún establecimiento educativo la portabilidad del respectivo carné. Con la gravedad que la variante Omicron, aunque menos letal, es más contagiosa, y en Estados Unidos en diciembre la hospitalización pediátrica alcanzó el 48%, lo que significa que los contagiados niños son de 4 a 5 veces más que los grupos de otras edades. Y en Francia, en la primera semana del reingreso escolar, fueron contagiados 50.000 niños y niñas. Cuando FECODE planteó la urgencia de vacunar a los menores de 10 años,
se nos tildó de vagos y exagerados, y hoy que ninguna autoridad científica ni sanitaria pone en duda la vacunación en mayores de 3 años en adelante, entonces la suprimen constituyéndose en el único evento masivo al cual se le priva de tan vitales requisitos para protegerse, en este caso proteger la escuela. Al reingreso de los estudiantes solo se ha vacunado el 17.6% de la población entre 3 y 11 años con las dosis sobre una población de 7.136.000, de las cuales 5 millones están en preescolar y primaria en los colegios oficiales. En el reciente foro educativo en Cali, la viceministra presentó de manera acomodada el dato de vacunados en esas edades por encima del 63%, que ni siquiera corresponde a la primera dosis, que para la fecha del evento era tan solo del 46%. No sobra resaltar también que la curva de contagiados pasó de 3.000 casos diarios en diciembre en Colombia, y hace una semana, el viernes pasado, hace 8 días, ya era de 30.000. Los fallecidos por COVID el 14 de enero fue de 106 personas, y el jueves 27 se reportaron ya 273. Para ese día también el número de contagiados ya alcanzó 634.887 entre 0 y 19 años, y si se tiene en cuenta en todos los ámbitos educativos, se debe incluir el 1.234.562 entre 20 y 19 años, lo que configura un universo de niños, niñas y jóvenes de 1.869.449 contagiados. Los fallecidos por comorbilidades, a su vez, representan el 15% de los muertos, perdón la redundancia, por COVID. Sin embargo, el ministerio les impone presencialidad. El 26 de enero pasado, de 8 a 11 y media, se reunió la comisión de FECODE Ministerio sobre la escuela de presencialidad. La intención del gobierno fue la de reducir la mesa de implementación de este acuerdo a unos supuestos pocos casos que debía presentar FECODE, y limitarse el ministerio a rendir un informe sobre el avance de la presencialidad. Pese a nuestra posición, que fue obviamente contundente, como acabamos de expresar parte de ella, el gobierno sostuvo que no incumplió el acuerdo suscrito con FECODE el 8 de julio del año pasado, y que en ningún caso, oígase bien, se comprometió a que las condiciones acordadas son previas al retorno presencial. Esto ya es el colmo, porque una condición es implícito que es de carácter previo. Desestimó las cifras por nosotros presentadas sobre poca inversión y delicada situación de infraestructura, incumplimiento y corrupción del PAE, curva ascendente del cuarto pico y el bajo porcentaje de vacunación en edades tempranas, y el uso amañado de las cifras por el MEN. Peor aún, pese a la evidencia, la delegación del ministerio afirmó que el contagio está en descenso. Ahora bien, queremos destacar adicionalmente 2 puntos que reflejan la fragilidad y el descaro del informe del Ministerio de Educación Nacional. Primero, el porcentaje de estudiantes en presencialidad se establece sobre la suposición que está asistiendo el 100% de la matrícula asignada a la sede escolar o colegio, no con base en un mecanismo directo de verificación, lo que implica un alto margen de error. Y segundo, confirmó los cálculos de FECODE de nuestros asesores legislativos sobre la escasa inversión y lenta ejecución de los recursos provenientes del FOME para 3 años, 2020, 21 y 22, señalando que la inversión total arriba a 627.926 millones, de los cuales entonces, dice ellos, se han ejecutado 503.710 millones, o sea, el 80.26%. Esto significa que tenemos la razón, porque que por cada año se ha destinado un promedio de 233.333 millones de pesos, es decir, escasos 4.336.486 pesos por cada una de las 53.803 sedes escolares del país. Ese monto es inferior si se tiene en cuenta que aún restan por ejecutar 124.186 millones, es decir, el 19.8% de estos escasos recursos para 3 años. Planteadas las antagónicas diferencias, nos concentramos entonces en concretar la orientación del Comité Ejecutivo de la Federación, es decir, que el gobierno proceda a la convocatoria por vía de un acto administrativo
en este caso del Ministerio de Educación Nacional, a la convocatoria y funcionamiento de las mesas regionales de seguimiento, perdónenme la redundancia, como también a la regularidad de la Mesa Nacional de FECODE. Recordemos que el acuerdo del 8 de julio del 2021 señala que deben haber unas mesas constituidas por los delegados de los maestros en cada región, es decir, la filial nuestra, representantes de los padres, madres de familia y los rectores o directores rurales o urbanos. Para el efecto, el gobierno se comprometió a que presentará el proyecto de acto administrativo con plazo al próximo lunes sobre las mesas regionales de seguimiento. No sobra notar que el ministerio se resistió hasta último momento a aceptar nuestra propuesta, argumentando que los planes de acción definidos en cada región por el ministerio era suficiente y que la convocatoria de seguimiento era iniciativa de las secretarías de educación, es decir, quedaba prácticamente a la voluntad de cada una de ellas. Un comentario final: es evidente el desprecio por la vida, es enorme por parte del gobierno y se expresa sin disimulo en la normatividad y en este tipo de reuniones, argumentando la inevitabilidad de la muerte, sobre todo en pandemia. Se pretende justificar la supresión de aforos, distanciamiento, vacunación previa, obligatoriedad, la presencialidad de quienes padecen comorbilidades y a los no vacunados. En cambio de prevenir o mitigar el contagio, los están promoviendo, a la vez que mostró mucho desinterés sobre el aumento del hostigamiento y amenazas contra el magisterio, y de ñapa afirmó que el ministerio ha producido innumerables declaraciones rechazando las que por supuesto no conocemos. El ejercicio pleno aquí de la necropolítica adobada con tesis maltusiana. FECODE insiste en presencialidad con condiciones previas, tanto las establecidas por la comunidad científica y de salud, como también las condiciones humanas y materiales que requiere desarrollar la labor práctica dignamente de manera previa. Las mesas de seguimiento regionales y los gobiernos escolares tenemos los argumentos, las cifras y por supuesto el derecho y deber de advertir por escrito de la situación de la escuela a las secretarías de educación respectivas y a la opinión pública en general. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación nos acompaña esta mañana la maestra María Eugenia Londoño, que se refiere a los procesos políticos que se adelantan en los últimos días. Vamos con toda por la transformación de nuestra querida Colombia. En todo el país se respira la pasión, la convicción de clase por el pacto histórico. La coherencia con el gran estallido social señala el reto de fortalecer nuestra agenda política y en unidad con todo el pueblo elegir un gobierno alternativo, elegir un Congreso alternativo, elegir poder local alternativo. Y es que el pacto histórico va más allá del proceso eleccionario. Expresa las alternativas para la transformación de nuestra sociedad, cambios de fondo, cambios estructurales, políticas democráticas en favor del pueblo. Es un proyecto político cuyo programa recoge lo que hoy las clases desposeídas reclaman. La arremetida del partido de gobierno de la ultraderecha guerrerista contra FECODE y el magisterio colombiano es sistemática y estructural. No puede ser el magisterio inferior, nuestra respuesta debe ser institucional, total y contundente, arrebatarles el poder y con la movilización y la lucha, en unidad con todos los sectores, rodear, fortalecer a FECODE y salvar la educación pública estatal. La disputa histórica de nuestra lucha es por la vida, por la paz, por la democracia, por la justicia social, por nuestra Pachamama, por la defensa de la educación pública estatal. Es por eso que exigimos se cumpla el acuerdo de presencialidad firmado el 8 de julio del 2021 entre FECODE y el Gobierno Nacional. El magisterio colombiano se encuentra altamente amenazado, estigmatizado, profundizándose en los problemas de salud mental, acoso laboral, acoso digital. Y es que las cifras son contundentes. Con corte a noviembre del 2021, 3.034 docentes fallecidos, 93.714 maestros y maestras con comorbilidades, 79.795 contagios confirmados. La vacunación de la primera dosis apenas sobre el 80%. La vacunación de la segunda dosis apenas sobre el 70%. ¿Y qué decir de la dosis de refuerzo?
apenas sobre el 4%. Es por eso que debemos levantar nuestras voces, denunciar a nivel nacional e internacional que en Colombia se arremete contra quienes formamos el presente y el futuro de nuestro país. Se hace necesario fortalecer la unidad, la resistencia y leer lo que hoy está en juego, nada más y nada menos que nuestra estabilidad laboral, la educación del pueblo colombiano, la vida, nuestros derechos fundamentales. Nos preguntamos entonces, ¿tendríamos hoy todavía en Colombia educación pública estatal sin la lucha que por más de 62 años ha adelantado FECODE? Hoy nos corresponde exigir de manera estricta el cumplimiento de los acuerdos. El curso de los 8.000 maestros y maestras de la tercera cohorte, cuyo listado ya debía haber sido publicado, y hoy se nos da un argumento desde el Departamento Jurídico para no publicarlo a la fecha. La convocatoria a la Comisión de Alto Nivel de Salud, urgente, Consejo Directivo del FOMAC, para dar trámite y definición a la propuesta que desde el mes de febrero del 2021 presentamos por los derechos COVID de la canasta COVID para el magisterio colombiano. El pago y reconocimiento inmediato de nuestras prestaciones en la vía de la queja que radicamos desde el 2021 ante la Procuraduría General de la Nación para que investigue a la supervisora por la mora en este proceso. La expedición urgente del decreto de salarios 2022. El pago puntual de intereses a las cesantías, cuya ETF quedó en el pírrico porcentaje del 2.55. Nuestra lucha y movilización se debe fortalecer y profundizar por las transformaciones estructurales de nuestra querida Colombia, por la salud, la educación pública estatal, por la defensa de nuestra federación, por condiciones laborales o salariales dignas, por la vida, por la dignidad de nuestra labor docente. ¿Es ahora o es ahora? El momento histórico llegó. Ni un paso atrás. Adelante, Magisterio colombiano. Los acuerdos logrados por el Magisterio son positivos para Colombia. Su cumplimiento por parte del gobierno es fundamental y también se requiere consensuar la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Por la vida, la salud y la defensa de la educación pública en condiciones dignas, unidos vamos con FECODE. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, en esta mañana con nosotros el maestro Omar Arango, que se refiere a la importancia de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en el fortalecimiento de la educación pública directamente financiada y administrada por el Estado. Buenos días a todos los oyentes, a todos los educadores de Colombia. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE celebramos la fuerza, el ánimo con la cual arrancan los educadores, los docentes, directivos docentes, todos los miembros de la comunidad educativa para luchar por una educación de calidad, una educación digna, una educación financiada y administrada por el Estado. Y en esa tónica el Comité Ejecutivo de FECODE prepara una agenda fuerte en los próximos días. Vamos a reunir a todas las filiales de todo el país en Bogotá para trazar el derrotero de lo que hay que hacer en este año 2022 en el sentido de reclamar nuestros derechos y reivindicaciones y exigir al gobierno el cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 6 de agosto. Estamos rechazando la presencialidad impuesta sin existir las condiciones, sin existir la inversión requerida para dotar suficientemente a las instituciones educativas de todo el país. Hoy nos hemos encontrado y tenemos las evidencias en FECODE con serias dificultades de planta física, faltan educadores, niños y jóvenes que todavía no están vacunados, educadores masivamente contagiados, enfermos, incapacitados, a quienes les han dado la incapacidad y a otros que no les quieren dar la incapacidad, solamente los mandan a aislarse y así les tocaría trabajar desde la casa de enfermos. Nosotros estamos exigiendo al gobierno que revise bien las condiciones en cada una de las instituciones educativas, pero más que eso, al consejo directivo, a los organismos de gobierno escolar, para que participen, tal como se lo faculta la ley, de estas decisiones y sean los consejos directivos en unidad con el rector
y todas las instancias correspondientes para tomar la decisión de si hay condiciones o no para retornar a una presencialidad 100%. La actitud del gobierno, de la señora ministra de Educación Nacional, del presidente de la República, del ministro de Salud y algunos gobernantes es totalmente irresponsable y están poniendo en riesgo la vida de los niños, de los jóvenes, de los educadores, directivos, docentes, padres de familia y comunidad educativa. La orientación es sí a la presencialidad, pero siempre y cuando existan todas las condiciones, que exista el distanciamiento necesario, que se haya hecho la inversión para los elementos de bioseguridad y que los niños y los jóvenes estén debidamente vacunados, al igual que los educadores. Hoy tenemos que denunciar las dificultades que se presentan en la red pública hospitalaria que afecta a los maestros. Los operadores de salud han manifestado que no tienen la capacidad para atender un incremento de contagio en el magisterio. También llamamos la atención entonces para que se hagan cumplir los contratos, se fortalezcan los contratos de salud con los operadores en todo el país donde tenemos serias dificultades. Rechazamos entonces de una vez por todas la imposición de la presencialidad 100% sin existir las condiciones. Lo otro es que tenemos que seguir denunciando el incumplimiento del gobierno a los acuerdos firmados el 6 de agosto. A esta hora el gobierno no ha expedido el listado, no ha publicado el listado de los docentes, 8.000 docentes de la tercera cohorte de la evaluación de carácter didáctico formativa, que están esperando realizar su curso, ojalá lo más pronto posible y ojalá se hiciera antes del mes de septiembre para que puedan ascender en el escalafón. Quedaron que publicaban el listado el 21 de enero y no lo hicieron. Así se comprometieron, está debidamente grabado y no lo han hecho sobre pretexto de que tienen que hacer alguna consulta en el Departamento Administrativo de la Función Pública y en otras instancias jurídicas del Ministerio de Educación Nacional. Tampoco expiden los decretos de salario porque tal como nos lo informan desde la CUT, dicen lo mismo, que esos decretos están en revisión jurídica y en revisión en el Departamento Administrativo de la Función Pública. De igual manera estamos solicitándole al gobierno que cumpla con lo establecido en el decreto 2565 del año 2015 y que establece que a todos los educadores que están en grado 14 activos deben pagarle una bonificación equivalente al 15% antes del 30 de enero. También ese decreto contempla que a todos los educadores de grado 14 que se retiran o renuncian deben pagarle una bonificación por una sola vez equivalente a una. Coherente con lo anterior, debemos indicar a la comunidad educativa, a los padres de familia, que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, sí ha sido útil en el desarrollo, en el avance de la educación pública colombiana, por cuanto desde hace 63 años FECODE ha estado del lado de la comunidad educativa, de los padres de familia, los estudiantes, para tener una educación pública de calidad. Así lo hemos exigido permanentemente, frecuentemente exigimos que se haga la inversión requerida y que a la educación pública se le dé toda la prioridad del caso para tener unos niños debidamente formados y jóvenes formados en nuestras instituciones educativas. Es decir, FECODE ha desempeñado un papel bastante importante en la defensa de la educación pública, pero también en la defensa de los derechos de los niños, los jóvenes y de los educadores, lógicamente. FECODE juega un papel importante y por eso la defendemos y rechazamos todos los ataques y estigmatizaciones que se han dado por parte del partido de gobierno y tradicionalmente por los partidos de derecha. Por eso estamos invitando a propósito a que el día 13 de marzo no nos equivoquemos. No podemos votar por los mismos verdugos de los partidos tradicionales, de los partidos de derecha. Tenemos que votar por partidos alternativos. Hay muchas opciones para lograr una buena bancada en el Senado de la República y en la Cámara. Votemos por nuestros candidatos. Algunos candidatos buenos están en la lista de Pacto Histórico, otros en la lista de Fuerza Ciudadana y otros en la coalición de la Esperanza. Ahí tenemos y el Partido Verde. Ahí tenemos entonces muchas opciones en la línea alternativa para no equivocarnos el próximo 13 de marzo. También habrá alguna consulta para elegir candidatos a la presidencia de la República. Hay que pedir
Hay que pedir el tarjetón para poder votar por la consulta. Si usted no la pide, los jurados no se lo van a entregar y quedaría usted sin participar en esta elección de los candidatos para la presidencia de la República. Vamos a votar entonces por candidatos alternativos para el Congreso de la República y para la presidencia de la República. Llegó la hora de que los educadores desempeñemos un buen papel, orientemos y a que toda la comunidad educativa participe votando por los congresistas y el presidente de la República que nos merecemos. Muchas gracias y que la pasen bien. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.